aquí está pasando algo nuevo. Ya acabo de hablar sobre la tecnología liofilización. Es una hidratación de las frutas. Eso va a generar ganancia por los pueblos de esta provincia y creo que cada provincia necesita unos esfuerzos para diferenciarse con otras provincias. Aquí se nota algunos fenómenos, algunos esfuerzos para saltarse, para diferenciarse con otra provincia. Yo charló con el gobernador de las relaciones bilaterales, de los futuros negocios que se pueden realizar con la provincia y el país de Corea del Sur. Y todavía no conocemos, ahora es una gira de conocer, estudiar, entonces vamos a ver qué área se necesita para la cooperación, todavía no sabemos, pero vamos a analizar, vamos a estudiar la información sobre esta provincia de Formosa. Bueno, la verdad una visita muy interesante, haberle podido mostrar parte de lo que estamos haciendo en cuestiones de industrialización de alimentos con la planta Nutril y liofilización, una entrevista muy interesante con el gobernador de la provincia donde se le explicó el proceso de desarrollo que lleva Formosa y pensar en las oportunidades comerciales que tenemos entre ambos países. Quedó un poco impresionado con historias similares entre ambos países, territorios similares, con la diferencia que ellos son 50 millones de habitantes contra 600.000. Pero bueno, creo que es una hermosa oportunidad y aquí venimos a compartir desde el marco de la carrera de agronegocios, la licenciatura, que está financiada por el gobierno de la provincia de Formosa a la Universidad Nacional. Y desde ahí surgió esta oportunidad de que nuestros alumnos se puedan capacitar en temas que tienen que ver con la comercialización de todos los agroalimentos. Pero entendíamos que la envergadura del expositor era tan buena que quisimos abrirlo a la comunidad y bueno, una vez más vemos cómo la universidad también se va vinculando con los empresarios, con los productores, los comerciantes, los emprendedores, que vamos a estar aquí todos compartiendo cómo hizo Corea, que hace 50 años estaba totalmente destruida después de la guerra y hoy son un país de los más desarrollados con alta tecnología y habiendo invertido en educación, en ciencia y tecnología, que es el camino que está emprendiendo Formosa.